más importantes del tema, y si hay alguna pregunta que vaya surgiendo a lo largo de ella, saben que no pueden dudar en preguntar y en compartir, aportar cualquier cosa que quieran aportar. Entonces, como saben, la hemostasia es un sistema mediante el cual van a ocurrir una serie de procesos que son complejos, la mayoría de los procesos del cuerpo son procesos complejos, y ese sistema tiene dos funciones principales. Uno es mantener que la sangre esté en un estado líquido, en un estado fluido, y que ese estado es el que permita que finalmente pueda circular por los vasos sanguíneos. Además, suprimir la salida de sangre del espacio intravascular a través de un vaso lesionado con pérdida de la continuidad. Es decir, la sangre tiene que permanecer en un estado líquido para que pueda circular en los vasos sanguíneos, y además el cuerpo debe evitar que se pierda en caso tal haya sufrido algún tipo de lesión, una herida, que haga que pierda sangre. Entonces, esas son, digamos, a grosso modo, las dos funciones principales que tiene la hemostasia, que es un sistema, como dice ahí, que está compuesto por procesos complejos. Nosotros podemos decir que la hemostasia es un equilibrio entre agentes que son procoagulantes y eventos o agentes que son anticoagulantes. Tiene que haber un equilibrio entre eso que haga que la sangre se mantenga en un estado completamente líquido a que se mantenga en un estado, pues, que esté coagulada, evitando que se pierda la sangre. Entonces, ¿cuáles podrían ser las complicaciones de que este fenómeno o este mecanismo que se lleva a cabo en el cuerpo no funcione de forma adecuada? Pues puede haber, en el caso de que haya un exceso de eventos procoagulantes, trombosis. Si hay una trombosis, se pierde la irrigación a los órganos, hay isquemia, hay necrosis, hay muerte. Pero, por el contrario, si hay digamos, un exceso o hay digamos, un aumento en la actividad anticoagulante, entonces se sufre o hay el riesgo de que ocurran hemorragias, ¿sí? Que se pierda sangre, porque no hay esos, digamos, agentes que hagan que se pueda llevar a cabo la coagulación, y por ende se evite la pérdida de sangre. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son esos procesos que ocurren en la hemostasia. Generalmente uno le dicen, ¿cuál es el mecanismo por el cual el cuerpo evita la pérdida de sangre? Y todo el mundo dice, coagulación sanguínea. Cuando uno apenas está empezando a estudiar, siempre dice coagulación sanguínea. No, resulta que el proceso que evita que el cuerpo pierda sangre, si lo decimos así de forma coloquial, como ya vimos, es la hemostasia. Y la hemostasia se compone de una hemostasia primaria y de una hemostasia secundaria. Eso es como tal el proceso que evita que el cuerpo pierda sangre. Entonces, la hemostasia primaria es aquella que va a estar relacionada directamente con la pared vascular y con las plaquetas. Y la hemostasia secundaria, que es como tal el proceso de coagulación, que va a tener pues aquellos que van a activar la coagulación y aquellos que van a inhibir la coagulación. Eso es el proceso de hemostasia. A ese proceso de hemostasia se opone la fibrinólisis, es decir, el evento anticoagulante. Una vez ya se ha producido el coágulo y se ha evitado la pérdida de sangre, va a ocurrir la fibrinólisis para deshacer, por así decirlo, degradar o destruir esas hebras de fibrina, ese coágulo. Entonces, así también como en la coagulación, van a haber activadores y van a haber inhibidores de ese proceso. Estas gráficas que estamos viendo acá, ¿qué nos están mostrando? Nos está mostrando que, aunque, digamos, los mecanismos de la coagulación se dividen en diferentes etapas, todas esas etapas a la larga tienen relación entre ellas, porque las plaquetas activadas, ellas van a acelerar el proceso de la coagulación, y a la vez esos productos de la coagulación van a inducir la activación de las plaquetas. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, lo primero que ocurre cuando un vaso se lesiona es una interacción entre el vaso sanguíneo y las plaquetas.
Es por eso que antes de hablar como tal de la hemostasia primaria, creo que es importante que nosotros recordemos las propiedades de las plaquetas o características de las plaquetas. Las plaquetas, ellas se forman en la médula ósea como las demás células sanguíneas y se originan a partir de los megacariocitos. Los megacariocitos son células que son muy grandes. Entonces ellas se fragmentan y esos fragmentos de los megacariocitos son los que se conocen como plaquetas. Generalmente la concentración normal en la sangre es de 150.000 a 300.000 células por microlitro de sangre. Además, las plaquetas tienen unas características en su citoplasma, tienen moléculas de actina y miosina. La actina y la miosina, ellas son proteínas que hacen parte de la contracción. Cuando revisen el tema de contracción, van a ver otra vez estas moléculas. Son proteínas contráctiles, entonces participan en la contracción del músculo. Se encuentran también en el citoplasma de las plaquetas. Se dice que hay otra proteína que está en las plaquetas, que es la trombostenina. Ella también pues tiene una función, se dice que de contraer las plaquetas. Hay restos de retículo endoplasmático, de aparato de Golgi que sintetizan enzimas y almacenan calcio. Hay mitocondrias que son capaces de formar adenosín trifosfato y adenosín difosfato, ATP o ADP, que va a también tener una función en la activación plaquetaria. Sintetizan prostaglandinas, que también son importantes, se dice que son pues hormonas, son hormonas locales que van a causar muchas reacciones a nivel vascular. También tienen el factor estabilizador de fibrina, que también cumple una función importante en la fibrinólisis. Tiene factores de crecimiento y además su membrana tiene unas glicoproteínas que van a permitir que se pueda adherir al endotelio vascular o que no se permita la adhesión al endotelio vascular. Es decir, generalmente las plaquetas están circulando por el vaso sanguíneo. Ahora mismo nosotros ninguno ha sufrido algún trauma, alguna herida. Ellas están normalmente pasando por el vaso sanguíneo, pero no están pegadas al endotelio. Entonces, llega un momento en donde ellas tienen que hacerlo. Entonces, en ese caso, esa capacidad de repulsión, por así decirlo, que tienen al endotelio, va a cambiar. Todo cambia en situaciones fisiológicas específicas. También tiene fosfolípidos, que son importantes porque también van a intervenir en la activación de procesos que están relacionados con la coagulación. Y finalmente son eliminadas por el sistema retículo endotelial. ¿Alguien sabe qué es el sistema retículo endotelial? No saben qué es bueno, no importa. No es importante, pero bueno. El sistema retículo endotelial, cuando ustedes vean sistema retículo endotelial, hace referencia a los macrófagos. Ustedes saben que hay células en la sangre, están los neutrófilos, están los linfocitos, están los monocitos. Los monocitos son las células que se encuentran a nivel sanguíneo, por decir, en el líquido, digámoslo así, para que lo entendamos mejor. Ellas están en la sangre, monocitos, sí. La función que tienen los monocitos en la sangre la tienen los macrófagos cuando entran al tejido, es decir, que el monocito entra al tejido y deja de llamarse monocito y se llama macrófago. ¿Ok? Entonces, el macrófago puede estar en la sangre en modo de monocitos o puede quedarse en un tejido específico y cumplir funciones fagocíticas también, igual que los neutrófilos. Entonces, cuando un macrófago entra al hígado, pasa a ser un macrófago especializado del hígado. Va a tener la función fagocítica a nivel hepático. Se llama célula de Kupffer. Cuando entran al vaso, también pues van a tener una función ahí. Acuérdense que el vaso se carga de la hemocateresis. Empiezan a alisar todos esos glóbulos rojos que pues cumplen su vida media, que son 120 días. También hay unos macrófagos en el pulmón, hay otros en los ganglios linfáticos, hay otros a nivel renal. Es decir, son macrófagos especializados, las células gliales en el cerebro también. Entonces a eso hace referencia al sistema retículo endotelial cuando vean esta palabra. También se le conoce como sistema monocito macrofágico. ¿Por qué? Porque son monocitos y macrófagos, pero como también el sistema retículo endotelial incluye células endoteliales especializadas que se encuentran a nivel de la médula ósea, del vaso de los ganglios linfáticos, generalmente no se utiliza mucho ese término, sino retículo endotelial para que lo tengan en cuenta. Entonces, la hemostasia primaria, como les había dicho, lo primero que va a ocurrir es la interacción vasculoplaquetaria. Entonces, luego de eso tiene que haber una vasoconstricción refleja. Es decir, tiene que haber un estímulo que haga que entonces ese vaso sanguíneo se contraiga. Eso es lo que se llama como un efecto miogénico local.
en ese músculo liso de ese capilar, de esas arterias. Entonces, si se contrae, ¿qué pasa? Se disminuye el flujo de sangre que está pasando por el interior de ese vaso porque tú precisamente estás previniendo que pierda sangre. Entonces, se produce esa vasoconstricción por ese efecto miogénico local. También se habla de que hay unos reflejos, digamos, nerviosos que también intervienen, y la liberación de unas sustancias vasoconstrictoras como la serotonina, como el tromboxano A2, que precisamente vienen de las plaquetas. En su citoplasma ellas también tienen el tromboxano A2, porque precisamente están en los fosfolípidos. Entonces, esas son las funciones o las características principales que ocurren a nivel de la vasoconstricción. Pues aquí se coloca con el término de vasoconstricción refleja por el hecho pues, de que se lleva a cabo por reflejos nerviosos, pero no únicamente está interviniendo el proceso de reflejos nerviosos, sino que también hay una contracción miogénica local y la liberación de sustancias como el tromboxano A2, principalmente, que es una sustancia vasoconstrictora. Entonces, cuanto más grave sea el trauma o el traumatismo que tenga un vaso sanguíneo, pues mayor tiene que ser el grado de espasmo vascular en ese vaso para que pues no se pierda tanta sangre. Entonces, ese espasmo puede durar minutos, puede durar horas, y todo ese tiempo, en todo ese tiempo va a tener lugar lo que sigue, que es la formación del trombo plaquetario. Entonces, en la formación del trombo plaquetario, vamos a tener tres, digamos, eventos principales. Está la adhesión plaquetaria, la agregación plaquetaria y la liberación plaquetaria. Entonces, en la adhesión plaquetaria es cuando las plaquetas entran en contacto con la superficie vascular dañada, específicamente con las fibras de colágeno que quedan expuestas de ese vaso sanguíneo que pues ha sido lesionado. Ellas se dice que cambian de forma, se vuelven esféricas, ellas generalmente tienen una forma discoide, ¿sí? Son así, no sé cómo mostrárselas acá. Finalmente son muy livianas, se vuelven esféricas, más circulares, emiten pseudópodos con la finalidad de lograr pues, una máxima superficie de adhesión. Cuando las plaquetas ya entran en contacto con el subendotelio, entonces ya aparece un complejo glucoproteico que se conoce como el complejo glucoproteico 1B, que se encuentra precisamente en la superficie de la plaqueta. Y también aparece un factor que ya no se encuentra en la plaqueta, sino que se encuentra a nivel del endotelio vascular, que es el que se conoce como el factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand que se encuentra a nivel pues, del endotelio o que se encuentra precisamente una vez las plaquetas se han activado por el contacto con el subendotelio, y el complejo glucoproteico 2B y 3A favorecen a que se deposite esa plaqueta a nivel del vaso sanguíneo y con eso se extienda al máximo sobre esa superficie superficie vascular que se encuentra dañada. Después viene el proceso de agregación plaquetaria. Ya las plaquetas están adheridas al endotelio. Cuando ellas están unidas al endotelio, ellas además están unidas entre sí. Y eso va a determinar entonces que se forme un agregado y un trombo, que se forme el trombo plaquetario. Entonces, para eso es importante la integridad de las glicoproteínas del complejo 2B3A, que se van a enlazar entre ellas con el fibrinógeno. Y eso es lo que da origen a los puentes interplaquetarios, lo que se conoce como los puentes interplaquetarios. Ya después de eso interviene de nuevo el factor de von Willebrand y la fibronectina, que se entrelazan con la glicoproteína 2B y 3A, que también se encuentra a nivel de las plaquetas. Eso es lo que se conoce como agregación plaquetaria. La liberación plaquetaria es la que se va a producir desde el momento en que se produjo el contacto de las plaquetas con la superficie del endotelio. Cuando eso ocurre, ellas empiezan a contraerse dependientemente del calcio. Entonces, los gránulos densos que se encuentran a nivel de su citoplasma empiezan a liberar ADP. Recuerden que en las características les había dicho que ellas tenían ADP en su citoplasma. Entonces, el ADP precisamente va a favorecer la agregación plaquetaria, que es este proceso que está acá, el segundo, igual que la serotonina. Se dice que el ADP y el tromboxano A2, ellos actúan sucesivamente en esas plaquetas que se encuentran cercanas para que se activen, como una cascada. Entonces, esa adhesión de esas plaquetas adicionales es la que hace que finalmente se adhieran a esas plaquetas que estaban activadas previamente y se cree el tapón plaquetario. Entonces, cuando nosotros hablemos de un tapón plaquetario, nos estamos refiriendo a plaquetas que se encuentran como aglutinadas.
se unen entre ellas, se fusionan entre ellas y forman plaquetas aglutinadas. Y la coagulación sanguínea, pues ya son hebras de fibrina. Esto que estamos viendo acá, pues ya hace parte de la coagulación sanguínea como tal. Entonces aquí ya empezamos a hablar del proceso de coagulación en un vaso sanguíneo que se encuentra traumatizado. Primero está el vaso lesionado, luego hay una aglutinación de plaquetas, está la aparición de la fibrina, la formación del coágulo de fibrina pues, al final ya está la retracción del coágulo. Ahorita lo vamos a ver más profundamente. Y esto que está acá son los factores de la coagulación. Fibrinógeno también se le conoce como factor 1, la protrombina factor 2 y así sucesivamente. Olviden que el calcio es un factor de coagulación. Muchas veces se olvidan del calcio. El calcio es un factor de coagulación, es el factor 4 de la coagulación. Bueno, entonces si ya hablamos de las etapas del taponamiento, que es la formación del coágulo, entonces tenemos que primero tiene que haber una formación del activador de la protrombina, tiene que haber conversión de la protrombina en trombina y tiene que haber conversión del fibrinógeno en fibrina. Es decir, en términos generales, este es lo que está ocurriendo a nivel de la coagulación sanguínea. Ya nosotros vimos lo que ocurre a nivel plaquetario. Es decir, que solamente se ha necesitado del vaso sanguíneo y se ha necesitado de las plaquetas, del vaso sanguíneo para que se produzca el espasmo vascular y de las plaquetas para que se aglutinen, por así decirlo, y eso va a hacer que entonces en ese vaso no se pierda sangre. Pero ¿eso qué quiere decir? Que eso va a ocurrir únicamente, por ejemplo, si tú te pinchas un dedo, si tú te pinchas el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Porque en ese caso, eso que ha proporcionado las plaquetas o eso que han hecho las plaquetas ha sido suficiente para que se se evite la pérdida de sangre. Entonces, ya dependiendo cuál sea la cantidad de sangre que se esté perdiendo o sea el grado del traumatismo, el cuerpo tiene que requerir a otras cosas. Entonces, en este caso ya estamos viendo pues el mecanismo de la coagulación de la sangre. ¿Cuál es el mecanismo general de la coagulación de la sangre? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta, como les había dicho, que en la sangre hay sustancias que estimulan la coagulación, esos son los procoagulantes, y hay sustancias que inhiben la coagulación, que son los anticoagulantes. Entonces, el que la sangre se coagule o el que la sangre no se coagule depende del equilibrio que haya entre sustancias procoagulantes y sustancias anticoagulantes. Entonces, ese taponamiento ese taponamiento del vaso sanguíneo generalmente necesita de 3 etapas que son esenciales, que son estas que vimos acá. Entonces vamos a verlas ahora acá en la figura. Primero, cuando el vaso sanguíneo sufre su rotura, cuando el vaso sanguíneo sufre ese trauma o queda traumatizado, tiene lugar lo que se conoce como una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a todos los factores de la coagulación. Y cuando se afectan todos esos factores de la coagulación, entonces se va a terminar en este producto que está acá, activador de la protrombina. Entonces, ¿qué hace el activador de la protrombina? Convierte la protrombina en trombina y esto necesita de calcio. O sea, esto es producido por todos los factores de la coagulación. O sea, ustedes ya vieron este tema, ustedes ya saben cómo es la cascada grande esa de la vía extrínseca, la vía intrínseca. Todo eso llega aquí. Entonces, ¿qué hace eso? El activador de la protrombina convierte la trombina en trombina y eso necesita de calcio. Esa trombina va a actuar como una enzima proteolítica que va a convertir el fibrinógeno en monómero de fibrinógeno, que con calcio produce las fibras de fibrina. Es decir, el fibrinógeno pasa a convertirse en fibras de fibrina. Y esas fibras de fibrina son las que finalmente atrapan en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma. Y todo eso de red, más plaquetas, más plasma, más células, es lo que se conoce como coágulo. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como coágulo. Entonces, aquí está resumido lo que ocurre. Lo que pasa es que uno necesita, para poder llegar acá, la vía extrínseca y la vía intrínseca de la coagulación. Pero esto es, en general, lo que está ocurriendo. Se necesita del activador de protrombina para que la protrombina, se convierta en trombina, para que la trombina convierta el fibrinógeno en fibras de fibrina, que es la que va a atrapar células, plaquetas, plasma para formar el coágulo sanguíneo. Ahora, nosotros entonces vamos a hablar ahora de cada una
de estas moléculas que están acá, para hacer una alusión porque muchas veces lo preguntan. La protrombina, ella es producida a nivel ¿dónde? Hepático. Es decir, que generalmente el cuerpo, cuando está perdiendo sangre, el hígado dice, bueno, tengo que producir protrombina para que se pueda llegar a todo esto que está acá. Entonces el hígado empieza a producir protrombina. La protrombina se encuentra, es una forma pues que está inactiva, que cuando el activador de la protrombina actúa en ella, entonces se activa y se convierte en trombina. Es por eso que esos pacientes que tienen hepatopatías, es decir, tienen enfermedades a nivel hepática, tienen problemas de la coagulación, porque si entonces tiene una cirrosis, ¿cómo se va a poder producir la protrombina? ¿Y cómo se va a poder llevar a cabo el proceso de la coagulación? Por eso que esos pacientes tienen enfermedades relacionadas con la coagulación, cuando tienen alteraciones hepáticas, cuando tienen daño hepático. A su vez, la protrombina necesita, el hígado, perdón, necesita de la vitamina K para producir protrombina. Entonces, si un paciente tiene una hipovitaminosis, expensas de una deficiencia en vitamina K, también no se va a producir protrombina y no se va a poder llevar a formar el coágulo sanguíneo. Entonces ya estamos viendo dos escenarios. Primero, el escenario de que el paciente tenga una hepatopatía y que no se pueda producir protrombina y no se pueda generar la coagulación. O el escenario de un paciente que no tenga vitamina K. Y entonces, si no tiene vitamina K, pueda sufrir de sangrados. Cuando uno nace le colocan una dosis de vitamina K, porque no produce uno vitamina K. Por eso que entonces a los bebés les colocan vitamina K. ¿Quién sabe dónde hay una, o sea, dónde se produce generalmente la vitamina K? O sea, dónde hay una gran producción de vitamina K en el cuerpo. ¿Y por qué entonces los bebés no tienen vitamina K? En bacterias, creo. Exacto, en la flora intestinal. Entonces, si un niño acaba de nacer, ¿qué flora intestinal va a tener? Es por eso que a los bebés les colocan dosis de vitamina K, porque no tienen una flora intestinal productora de vitamina K como un adulto, para prevenir sangrados. Entonces, antes de hablar de, bueno, creo que sí, lo podemos mencionar ahora, para que el fibrinógeno, igual que la protrombina, también es formado en el hígado. El fibrinógeno se forma en el hígado y una enfermedad del hígado también puede disminuir la producción de fibrinógeno. Entonces eso también sería otra explicación. No hay síntesis ni de protrombina ni de fibrinógeno, porque se puede estar sintetizando la protrombina, perdón. Y la protrombina luego pasa a trombina, pero si no hay fibrinógeno, entonces ¿cómo se va a pasar a las fibras de fibrino? Entonces también es digamos, otro escenario además que podemos observar ahí o que podemos analizar de eso. Entonces, vamos a hablar ahora de la vía extrínseca de inicio de la coagulación y vamos a hablar de la vía intrínseca de la coagulación. La vía extrínseca es la que va a iniciar primero por la liberación del factor tisular. O sea, cuando el tejido se encuentra traumatizado, aquí estamos viendo traumatismo tisular, se van a liberar todos esos factores, que es el factor tisular o tromboplastina tisular. Es un sinónimo, factor tisular o tromboplastina tisular. Entonces, ese factor se compone generalmente de los fosfolípidos que vienen de la membrana del tejido, más un complejo lipoproteico que funciona principalmente como enzimas proteolíticas. Generalmente son enzimas proteolíticas. Entonces, ese factor tisular va a permitir que ocurra el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La activación del factor 5, que es este que está acá. Es decir, el complejo lipoproteico del factor tisular va a formar un complejo con el factor 7 de la coagulación. Entonces el factor 7 de la coagulación se activa y pasa a factor 7 activado. Entonces, el complejo de ese factor 7 activado con el factor tisular va a activar con ayuda del calcio el factor 10
al factor 10 activado. Ahorita dije 5, ¿verdad? Es 10, perdón. Factor 10 activado de la coagulación. Luego de esto, pues tiene que venir entonces el efecto que tiene el factor 10 activado sobre la formación del activador de la protrombina. Es decir, entonces ya interviene el factor 5 de la coagulación y también el calcio y ese mismo factor tisular. ¿Y a dónde llegamos? Al activador de la protrombina, por la vía extrínseca. Por eso les dije que este proceso que estaba acá resume realmente la coagulación. Porque tiene que haber el activador de la protrombina para que se pueda convertir de protrombina en trombina. Entonces, por la vía extrínseca se llega a donde también al activador de la protrombina. Entonces, luego ese activador de la protrombina, en ayuda del calcio y de los fosfolípidos de la plaqueta, convierte la trombina. Entonces, aquí hay que hacer algo, un apunte que es bastante importante. Y ahorita volvemos acá. Vamos a explicarlo de esta forma. En el cuerpo humano ocurren fenómenos de retroalimentación. Eso es un principio básico del sistema endocrino, los procesos de retroalimentación. Puede existir un proceso de retroalimentación positivo o puede existir un proceso de retroalimentación negativo. ¿Eso qué significa? Vamos a colocar ejemplos para que lo puedan entender mejor. Un ejemplo del proceso de retroalimentación negativo puede ser el siguiente. Por ejemplo, hagamos el caso. Yo no puedo dibujar aquí, ¿cierto? No puedo. Ah, sí puedo. Bueno, hagamos el caso de que este es el hipotálamo. El hipotálamo libera TRH. No se ve bien, no, pero bueno, libera TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. La TRH va a actuar a nivel de la adenohipófisis. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que existían dos? La adeno, o porción anterior de la hipófisis, y la posterior, o neurohipófisis. Entonces, la TRH cuando actúa acá, a nivel, sale del hipotálamo, listo. Actúa a nivel de la adenohipófisis, entonces hace que se sintetice y que se secrete TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, luego en la tiroides, tiene esta forma como una mariposa, la TSH estimula a la célula tiroidea, el tirocito, célula folicular de la tiroides, y le empieza a liberar las hormonas, la T3 y la T4. Entonces, esas hormonas, ¿qué van a tener como función? Van a acelerar el metabolismo, van a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales para sintetizar catecolaminas. Y cuando ellas están liberándose, es decir, aumenta su concentración plasmática, ellas van a ejercer un efecto a nivel acá y a nivel de acá. Un efecto negativo, un feedback negativo, un proceso de retroalimentación negativo. ¿Eso qué significa? Que yo estoy liberando digamos, en un evento fisiológico determinado, yo necesito liberar hormona, necesito hormona tiroidea. Entonces, las concentraciones plasmáticas de T3 y de T4 están altas. Entonces, ellas mismas van a ejercer un efecto de retroalimentación o de feedback negativo en el hipotálamo y en la hipófisis para que no secreten más hormona. O sea, están diciéndole, ya hay suficiente, vamos a inhibir este proceso para que no se siga liberando, porque si no, entonces van a haber cantidades exageradas de hormona a nivel sanguíneo. Eso es decir, es un proceso de retroalimentación negativo. Estoy haciendo que se disminuya entonces, que aumente y que luego cuando ya está arriba se inhiba para que no se produzca más. Entonces, el proceso de retroalimentación positivo es todo lo contrario. El ejemplo sería, por ejemplo, igual. Si aquí a nivel hipotalámico sale lo que es la hormona estimulante de gonadotropina, luego va aquí a la adenohipófisis para que se libere FSH y LH. La LH actúa a nivel del ovario para que se produzca entonces estrógenos y también sustancias como la progesterona. Y el estrógeno va a ser un efecto de feedback positivo a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo. ¿Para qué?
para que se siga produciendo más estrógenos, para que se produzca más LH y por ende más estrógenos. Entonces eso ya es un proceso de retroalimentación positivo. ¿Por qué? Porque la LH que está produciendo estrógenos, los estrógenos no están diciendo inhibe, sino produce más y más y más y más. Es por eso que en el embarazo hay un pico de estrógenos, porque hay un proceso de retroalimentación positivo. Otro ejemplo clásico de esto, ¿cuál es? Este que está acá. Se hace un proceso de retroalimentación positivo. Una vez se ha formado una cantidad alta de trombina, entonces se crea un proceso de retroalimentación positivo para que se produzca más coagulación, para que aumente la trombina cada vez más y aumente la coagulación sanguínea. Entonces ese coágulo de sangre continúa creciendo hasta que deje de perderse la sangre. Ya una vez se pierda la sangre, entonces ya actúa la fibrinólisis. Pero como necesito que no se pierda la sangre, se ejerce un proceso de retroalimentación positivo. Entonces, eso quedó claro, ese concepto de retroalimentación quedó claro. ¿Sí o no? Sí, sí quedó claro. Sí, quedó claro. Bueno, eso también explica, por ejemplo, en la diabetes. Cuando aumentan los niveles de glicemia, entonces se aumenta la liberación de insulina para que la insulina permita el ingreso de la glucosa a la célula, disminuyan los niveles de glucosa en sangre y entonces luego se inhibe la liberación de insulina porque ya hay poca cantidad de insulina, de glucosa, perdón, porque ya ha ingresado a la célula. Generalmente la mayoría de los fenómenos, digamos desde el punto de vista endocrinológico, que generalmente es el principio básico de la endocrinología, utilizan un fenómeno de retroalimentación negativa. Pero un ejemplo clásico de retroalimentación positiva, además del que les puse de los estrógenos, es el de la coagulación sanguínea. Cuando ya hay trombina, se necesita más trombina para que ese coágulo siga creciendo hasta que se deje de perder la sangre. Entonces es un ejemplo de retroalimentación positiva. Hay unos factores que son dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos entonces que esa síntesis de esos factores de la coagulación, como habíamos dicho, se realiza principalmente en el hígado y en el endotelio vascular. Pero ese hígado necesita de vitamina K para que pueda funcionar, para que pueda sintetizar la protrombina sobre todo. Y además estos factores, el 7, el 9, el 10, ellos necesitan de vitamina K para poder funcionar correctamente, ¿sí? Así como otras proteínas que son proteínas reguladoras de la coagulación, que es la proteína C y la proteína S. De hecho, todos estos que están acá, ellos contienen de 10 a 12 residuos de glutamina y se carboxilan a ácido carboxiglutámico por una enzima carboxilasa que hace esa reacción de carboxilación y se convierte entonces a ácido carboxiglutámico que precisa como factor a la vitamina K, como cofactor. Acuérdense que los cofactores ayudan a que la enzima pueda catalizar o pueda realizar una acción. Ok, entonces la vitamina K también es importante por eso, no únicamente porque se necesita a nivel hepático para producir protrombina, sino que también ayuda a que estos factores puedan funcionar correctamente. ¿Listo? Entonces, si les preguntan cuáles son los factores vitamina K dependientes, ya saben cuáles son. La protrombina, que es el factor 2 de la coagulación, el factor 7, el 9 y el 10. Eso casi siempre eso lo preguntan, esa pregunta es fija. Y esto que está acá, pues ya es la vía intrínseca de la coagulación. Si se dan cuenta, ¿en dónde termina la vía intrínseca de la coagulación? Acá, en el activador de la protrombina, igual que la vía extrínseca. Y luego ya de aquí es fácil, protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, hebras de fibrina que son el coágulo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que ocurre? Primero hay una liberación también del factor tisular. Perdón, hay un traumatismo sanguíneo que se produce a nivel de la sangre o hay un contacto con el colágeno. Entonces, eso generalmente, ¿eso qué va a desencadenar? Va a desencadenar la activación del factor 12 de la coagulación. Cuando ya está activado ese factor 12 de la coagulación, entonces interviene el cininógeno de APM o de adenosín monofosfato y precalicreína para activar el factor 11 de la coagulación.
El factor 11 se activa. Ese factor 11 activado con ayuda del calcio convierte el factor 9 de la coagulación en factor 9 activado y con ayuda del factor 8 de la coagulación. Entonces la trombina viene y actúa a este nivel. ¿Qué está ocurriendo en este nivel? En este nivel lo que estamos viendo es la activación del factor 9 de la coagulación mediante el factor 11 activado. Entonces el factor 11 activado después actúa sobre el factor 9 para activarlo. Luego viene la activación, estamos viéndolo acá, la activación del factor 10, en donde hay una función del factor 8 de la coagulación. Entonces el factor 9 que ya está activado, que actúa junto con el factor 8 de la coagulación, los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de la coagulación, activa al factor 10 y se convierte entonces en factor 10 activado, que es lo que se conoce generalmente como la vía común de la coagulación. Entonces ese factor 8 es el que falta, por ejemplo, en una persona que tiene hemofilia. Entonces es por eso que al factor 8 también se le conoce como factor antihemofílico. Si le preguntan cuál es el factor antihemofílico, es el factor 8 de la coagulación, porque actúa para activar el factor 10, con ayuda del calcio, con ayuda de los fosfolípidos de las plaquetas que se encuentran a nivel sanguíneo, con ayuda del factor 3, que es la trombina. Activan el factor 10 a factor 10 activado. Luego viene la acción del factor 10 activado para formar el activador de la protrombina. Entonces, este paso que estamos viendo acá es el mismo que ocurre en la vía extrínseca de la coagulación. Es decir, el factor 10 que se encuentra activado se va a combinar con el factor 5 de la coagulación, que es este que está acá, y la plaqueta o los fosfolípidos del tejido para entonces finalmente formar el complejo llamado activador de la protrombina. Entonces ese activador de la protrombina ya va entonces a hacer que la protrombina se convierta en trombina y finalmente se termina el proceso que ya describimos anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablar de la fibrinólisis para ya ir terminando. La fibrinólisis... Claro, repite. ¿Qué ibas a No me decir? quedó claro el papel de, o sea, la trombina con el factor 9 activan el factor 8, así es. ¿Cómo? O sea, el papel de la trombina ahí en el punto 3. En el punto 3, acá. O sea, aquí lo que está ocurriendo es, hay una activación del factor 9, ¿cierto? Viste que ya el factor 9 se activó con ayuda del calcio y con ayuda del factor 11 activado. Entonces, el factor 9 activado luego va a actuar con el factor 9 que está activado, va a actuar junto con el factor 8 de la coagulación, que está activado por el factor 3, que es la trombina. O sea, la trombina activa al factor 8 y ese factor 8 actúa junto con el factor 9 que está activado, los fosfolípidos de la membrana. Esta flecha hace referencia pues a los fosfolípidos plaquetarios y el calcio para activar el factor 10. Eso es lo que no entiendes o no entiendes es más arriba. Sí, ya me quedó claro, ya me explicaste. Ok. Bueno, entonces ya como tal en la fibrinólisis no es más que la conversión de una proenzima, que es el plasminógeno. Ógeno porque está en forma de simógeno. Simógeno quiere decir que es una enzima que está inactiva y en un proceso determinado tiene que activarse. Todo cuando ustedes les vean ógeno es que viene de simógeno. Simógeno es una enzima que está inactiva. Entonces el plasminógeno pasa a su forma activa, que es la plasmina. El plasminógeno también se conoce como profibrinolizina y la plasmina es la que se conoce como fibrinolicina. Entonces, pro porque es antes de, y ógeno porque es un simógeno, son sinónimos. Entonces, plasminógeno pasa a plasmina, que es la que va a hacer que la fibrina, que ya se produjo acá, las hebras de fibrina, pasen a ser productos de degradación de la fibrina, PDF. Esto es, en resumen, la fibrinólisis. Entonces, para que el plasminógeno se pueda convertir en plasmina, necesita de esto que estamos viendo acá,
Es decir, la plasmina es una enzima que es proteolítica. De hecho, dicen que ella se parece a la tripsina. La tripsina es una enzima también proteolítica que es importante a nivel digestivo. Entonces, esa plasmina lo que hace es que digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes como el factor 5, el factor 8, la protrombina, que es el factor 2, y el factor 12 de la coagulación. Entonces, con eso que estoy haciendo, estoy inhibiendo el proceso de coagulación. Estoy favoreciendo la fibrinólisis. Entonces, esto es en resumen lo que está ocurriendo en todo lo que hemos visto. La vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿en dónde se relacionan? En la vía común. ¿Cuál es la vía común? 10 a 10 activado. Mírenlo acá. Aquí está. Paso 4. Factor 10 se activa con ayuda del 5, perdón, del 8 que fue activado por el factor 3, que es la trombina, que pasa 8 activado, calcio, fosfolípidos de la plaqueta, activa a nivel de la vía intrínseca. La vía extrínseca, mírenlo acá. Factor tisular activa al factor 7 de la coagulación. El factor 7 de la coagulación, con ayuda del factor tisular, entonces activan el factor 10. Se dan cuenta que ambas llegan a este punto, en donde se activa el factor 10. Esa es la vía común de la coagulación. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá, por lo que está generando la fibrinólisis. Pues un momento. Bueno, listo. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, cómo se está generando ese proceso de fibrinólisis en donde el plasminógeno se activa, pasa a ser plasmina y luego la plasmina convierte la fibrina en productos de degradación de plasmina. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta de este proceso y es que cuando se está formando un coágulo, en ese coágulo se está atrapando una cantidad significativa de plasminógeno. Pero ese plasminógeno, como dice acá, se encuentra ¿cómo? Está inactivado. Entonces, los tejidos que se encuentran dañados, el endotelio, ellos liberan lentamente un activador del plasminógeno tisular, TPA. ¿Para qué? Para activar ese plasminógeno y convertirlo en plasmina que luego pueda generar los productos de degradación de la fibrina. Entonces, la activación de ese plasminógeno ocurre a través de las dos vías, de la vía extrínseca y de la vía extrínseca. La vía extrínseca porque genera la uroquinasa y el factor tisular del plasminógeno, y la intrínseca por la calicreína. La calicreína es la que está encargada de mediar la activación del plasminógeno también. Entonces estas son enzimas que van a ser como anticoagulantes o procoagulantes. Anticoagulantes. ¿Por qué? Están favoreciendo la destrucción de los coágulos. Exacto. Es por eso que la uroquinasa que estamos viendo acá y la streptoquinasa, ellos son potentes activadores del plasminógeno. Son agentes trombolíticos, ¿sí? Y esos agentes trombolíticos se pueden, por ejemplo, administrar por vía intravenosa en terapias de infarto agudo al miocardio. Eso no se utiliza generalmente en la práctica clínica. Se utiliza la aspirina, se utiliza otros inhibidores de los complejos glicoproteicos que vimos que favorecen la agregación plaquetaria precisamente para inhibir esa formación de plaquetas que impiden el paso de sangre. Por ejemplo, en un corazón que está isquémico, se necesitan esos agentes trombolíticos para que no se formen trombos y por el contrario se permita la irrigación de la sangre y que
discurra por todas las arterias coronarias y no haya infarto, o se pueda mejorar el cuadro de angina en el paciente. Entonces, eso es algo que también nos explica esa parte clínica. Sebastián, disculpa. Claro, dime. ¿Podrías hacerme el favor de repetir, pues, el papel de la antitrombina? ¿Cómo? Que si te puedo repetir el papel de qué. De la antitrombina. Es que no lo escuché muy bien. O sea, yo lo que estaba diciendo, bueno, o sea, pero ¿quieres que te repita, pues, en general esta parte? Sí, o sea, el efecto que tiene la antitrombina en la lisis del coágulo. O sea, en qué hace efecto. Bueno, mira, yo lo que estaba diciendo es que te lo voy a explicar rápido. Y me dices si pues queda algo que no entiendas. Mira, la fibrinólisis consiste en el proceso prácticamente de la fibrina pasar a productos de degradación de fibrina. Para que se pueda producir ese producto de degradación de fibrina se necesita de plasmina. Pero para que la plasmina se pueda activar necesita pues de un sustrato que es el plasminógeno, pero ese plasminógeno está inactivo, que con ayuda del factor 12 activado, de quininas, de uroquinasa, del factor que habíamos dicho del TPA y de la calicreína, pues va a activarse la plasmina que luego va a generar esto que está acá. ¿Cuál es el efecto que tiene la antitrombina? La antitrombina lo que va a hacer es que va a inhibir a la trombina, como dice su nombre, y va a inhibir al factor 10 activado. Si tú inhibes a la trombina, que es esta que está acá, si tú inhibes acá a la trombina, si tú inhibes esta que está acá, ¿qué pasa? No se puede convertir de fibrinógeno en fibrina y no se forman las fibras de fibrina. Es decir, es una sustancia que está en contra de la coagulación. Es un anticoagulante. ¿Por qué? Porque estás inhibiendo la trombina. Eso es la antitrombina 3. Y si tú estás inhibiendo el factor 10 activado, entonces, ¿cómo se va a formar el activador de la protrombina? Y si no tienes activador de la protrombina, ¿cómo se puede convertir la protrombina en trombina que finalmente va a convertir la fibrina en fibras de fibrina? Es decir, estás inhibiendo la coagulación. Eso es lo que hace la fibrina, antifibrina 3, perdón. ¿Ya quedó claro? Sí, gracias. Dale. Bueno, esto que está acá habla de las pruebas de coagulación. Como podemos ver acá, hay pruebas que son cuantitativas y hay pruebas que son cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, el tiempo de lisis de globinas, la determinación de distintos factores y la determinación de los productos de degradación de fibrina. Y dentro de las cualitativas tenemos el tiempo de sangría, el tromboelastograma y otras pruebas como la PFA. Ahora, no todas estas pruebas generalmente se usan en la práctica clínica. Vamos a hacer énfasis en las que generalmente les pueden llegar a preguntar a ustedes. Este es un gráfico que para los que les interese muestra pues una diferencia clínica entre las alteraciones entre una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Acuérdense que la hemostasia primaria están interviniendo ¿quién? Las plaquetas. Entonces, por ejemplo, vemos un cuadro en donde estamos viendo que en el caso de que hay una alteración en la hemostasia primaria en donde están interviniendo las plaquetas, el inicio del sangrado postraumatismo será inmediato, mientras que en el caso de una alteración en la hemostasia secundaria, que es por los factores de la coagulación, pues sería tardío de horas o días. La localización del sangrado en una alteración de hemostasia primaria sería superficial a nivel de piel y mucosa, en donde se encuentran los capilares. Es decir, si es un capilar es un vaso sanguíneo más corto, entonces no es necesario que se llegue a todos esos procesos de coagulación, como en los procesos de la factores de la coagulación, digamos la hemostasia secundaria, sino que con la hemostasia primaria es suficiente para evitar la pérdida de sangre. Entonces la localización del sangrado sería acá a nivel superficial, piel y mucosa. Mientras que si hay una alteración de la hemostasia secundaria, entonces ya sería más profunda a nivel de articulaciones, músculos, retroperitoneo,
La exploración física, ¿qué vamos a ver? Petequias, equimosis. En los casos de una alteración de la hemostasia primaria por una trombocitopenia, por ejemplo. En el caso de una alteración de la hemostasia secundaria, ya habrían hematomas, hemartrosis. Es decir, ya habría una, digamos, hay una presencia de sangre en el tejido celular subcutáneo a nivel articular. Historia familiar, autosómica dominante, esta es autosómica recesiva, el patrón de herencia es completamente distinto. La respuesta al tratamiento se pueden utilizar en el caso de una alteración de la hemostasia primaria, medidas locales efectivas, mientras que ya las secundarias requieren terapia sistémica. Estas son las pruebas que generalmente se hacen en hematología, son las que yo recuerdo que se realizan en el laboratorio de hematología. No sé si algo ha cambiado, pero generalmente lo que se hace es el tiempo de coagulación. Entonces le pueden tomar fotos, pueden tener este gráfico que les ayuda bastante. El tiempo de coagulación normal, que es de 11 a 10 minutos y estudia la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de protrombina, que es de 12 a 15 segundos, que estudia la vía extrínseca de la coagulación. La velocidad de sedimentación, que es un valor que es muy importante que tengan en cuenta. ¿Qué hace referencia pues lo que tiene que ver con la velocidad de sedimentación? Acuérdense que pues la sedimentación de un glóbulo rojo depende de fuerzas de cohesión, fuerzas de repulsión y fuerzas, lo que se conoce como una constante dieléctrica. Entonces, si las fuerzas de cohesión entre los eritrocitos son superiores a las fuerzas de repulsión, entonces los eritrocitos se unen el uno con el otro, se amontonan entre ellos, favoreciendo e incrementando la sedimentación globular. Pero si por el contrario las fuerzas repulsivas entre los eritrocitos es mayor, como ocurre, por ejemplo, en los que tienen hematocrito elevado, es decir, que tienen un porcentaje de glóbulos rojos muy elevado, entonces la probabilidad de que ellos se unan entre ellos, de que se amontonen, es mucho menor porque las cargas negativas que tienen los eritrocitos producen una repulsión entre ellos. Entonces, si hay una mayor repulsión entre ellos porque hay un hematocrito elevado, es decir, que hay una alta concentración de glóbulos sanguíneos, de glóbulos rojos, entonces no se van a amontonar entre ellos y va a dar un resultado de sedimentación baja. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo cuáles son los valores normales en el hombre de 0 a 6 y en las mujeres de 0 a 15. El hematocrito, como les dije, pues es el porcentaje de glóbulos rojos por volumen de sangre total. En los hombres tiene un promedio de 42 y en las mujeres tiene un promedio de 38. Algunos incluyen estos valores de 40 a 54, de 37 a 47. El tiempo de sangría de 1 a 3 minutos, máximo 5 minutos, y va a estudiar que cuando está aumentado puede ser una enfermedad de von Willebrand y disminuido por una aspirina. Acuérdense que las aspirinas, ellas son inhibidoras del ácido aroquidónico. Bueno, ustedes no conocen, pero hay una vía que se conoce, o digamos un esquema, que es las vías del ácido araquidónico, que es la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Específicamente las ciclooxigenasas, cuando se inhiben, por ejemplo, en el caso de la aspirina, no se producen prostaglandinas, no se produce tromboxano A2, que ya vimos que es un importante vasoconstrictor. Entonces, podría estar disminuido por la aspirina el tiempo de sangría. Y la prueba de torniquete o de fragilidad capilar, que también se conoce como la prueba de Romper-Lid, es positiva cuando hay más de 20 petequias. Entonces eso se hace en pacientes, por ejemplo, que tienen dengue hemorrágico. Cuando hay un paciente que tiene dengue, una característica a nivel hematológico fundamental es la trombocitopenia. Tiene una baja concentración de plaquetas. Es decir, tiene una baja concentración de plaquetas, no se puede realizar correctamente la hemostasia primaria y entonces a nivel capilar, porque el fundamento que tiene esta prueba es que los capilares normales, ellos son capaces de resistir ciertos niveles de presión intravascular sin sufrir lesiones, ¿sí? Pero entonces cuando el endotelio es frágil o cuando hay una baja concentración de plaquetas, hace que no se pueda llegar a cabo pues esa hemostasia primaria, no se pueden aglutinar correctamente las plaquetas, no se puede formar ese trombo plaquetario a nivel de los capilares, entonces aparecen esos pequeños puntos hemorrágicos o petequias, que es lo que se conoce como pues es lo que aparece cuando es positivo en pacientes, por ejemplo, que tienen dengue. Entonces, más de 20 petequias ya se considera positivo. Normalmente no deben aparecer más de 10
en un círculo de 5 centímetros de diámetro. Cuando ya aparece más de 20 se considera positivo y probablemente si estamos viendo a eso asociado a otros síntomas en un paciente y estamos viendo en el hemograma que hay una trombocitopenia, menos de 150.000 células por microlitro de sangre, decimos probablemente este paciente tenga un dengue de tipo hemorrágico. Entonces esto es un diagrama que les quería mostrar en donde se refleja dónde interviene el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina. Ustedes pueden profundizarlo para no quitarles más tiempo. Pero bueno, antes me gustaría mostrarles esta gráfica, que también es muy importante. Aquí estamos viendo, pues, otros valores que no se alejan mucho de estos, que generalmente son los que se usan en el laboratorio de hematología en la universidad. Pero es de un artículo que nos está mostrando las pruebas de coagulación, por ejemplo, el recuento de plaqueta, cuáles son los valores normales que habíamos mencionado, de 150.000 a 450.000 células por mililitro de sangre. El tiempo de sangrado, que también se conoce como prueba de Duke, de 3 a 7 minutos. Tiempo de coagulación de 5 a 10 minutos. El tiempo de protrombina de 10 a 15 segundos. El INR, que es una razón internacional normalizada, eso tiene su explicación, pero por cuestión de tiempo no creo que sea conveniente que lo mencionemos, no sé si ustedes me avisan. El tiempo de tromboplastina parcial activado de 25 a 45 segundos, el tiempo de protrombina de 9 a 35 segundos, fibrinógeno, productos de degradación de fibrina y el dímero D. Generalmente, ¿qué preguntan? Recuento de plaquetas, tiene que saber cuál es la concentración normal de plaquetas, el tiempo de sangrado, el tiempo de trombina, el tiempo de protrombina. Generalmente eso es lo que preguntan, que es esto que yo les puse acá. El tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de sangría, la prueba, bueno, esto también a veces lo preguntan, la prueba del torniquete fragilidad capilar, y apréndanse los valores de hematocrito normal. Ustedes saben que cuando un hematocrito está bajo, ¿qué significa? Miren, esto es algo que también es muy importante y no se le puede olvidar. El hematocrito, ¿qué es? Es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre. Entonces, si yo digo un hematocrito del 40%, quiere decir que el 40% de la sangre son células y el resto es plasma. El 40% es componente celular, específicamente hematocrito, el resto es plasma. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene el hematocrito en la sangre? Que aumenta la viscosidad. Acuérdense que la viscosidad, según la ley de Poiseuille, lo que hace es que disminuye el flujo, o sea, disminuye la velocidad en la que pasa el flujo. Si se hace más viscosa la sangre, es más difícil que pase, es más difícil que pueda llegar correctamente a los tejidos. Entonces, ¿qué aumenta la viscosidad en la sangre? El hematocrito. Cuando el hematocrito es tan alto, por ejemplo, en pacientes que tienen policitemia, policitemia es una enfermedad de la sangre en donde se llevan las cifras de hematocrito hasta el 60, hasta el 70%, eso hace que la sangre sea muy viscosa. Y la sangre es muy viscosa, entonces es difícil poder llevar la sangre a distintos tejidos del organismo. Por el contrario, si el hematocrito está bajo, en pacientes que tienen anemia, por ejemplo, que tienen baja concentración de glóbulos rojos, entonces el hematocrito va a ser más bajo, la viscosidad de la sangre va a ser más baja. Entonces, ¿de qué depende la viscosidad o de qué depende el hematocrito? Depende de si el paciente tiene anemia, depende de dónde reside el paciente a mayor altura, si decide cuántos metros sobre el nivel del mar, depende de si es un paciente o una persona que realiza mucha actividad física y que por ende tenga una mayor demanda de oxígeno, y si tiene una mayor demanda de oxígeno se necesita más componente celular también a predominio de los eritrocitos. Entonces esas son tres características que generalmente pues influyen en el hematocrito: la anemia, si el paciente hace o no actividad física, y el lugar y a la altura a la que reside el paciente. Bueno, eso es todo. Esto es el momento si de pronto tienen alguna pregunta. Traté pues de dar como lo más relevante. Esto de las pruebas de la coagulación, eso tiene, digamos, un componente clínico muy importante, sobre todo en los preoperatorios y evaluar a los pacientes y todo eso. Pero no quise como hacer énfasis. Yo había traído estas gráficas para explicárselos bien, pero pues no creo que sea muy pertinente ahora y no creo que tampoco se lo vayan a preguntar. Pero sí creo que estos sí se los preguntan, o sea, sí o sí les preguntan esto. Les ponen casos de pronto en donde aparezcan cuánto tiene tiempo de coagulación y entonces dice, este estudio, esta prueba, ¿qué estudia?
Entonces, estudia la vía intrínseca de la coagulación, estudia la vía extrínseca de la coagulación, o les ponen el conteo de plaquetas para ver qué está afectado en el paciente, o les ponen el caso de un paciente con dengue y les dicen cuántas petequias aparece, o les dicen el tiempo de sangría, o les preguntan cuánto es el hematocrito normal, y o les ponen casos de velocidad de sedimentación para que hagan la relación, cuándo está aumentada, cuándo está disminuida, cuándo está aumentada, cómo están las fuerzas de cohesión, cómo están las fuerzas de repulsión, cuándo está aumentada, cómo están esas fuerzas. Entonces, generalmente eso puede ser lo que les vayan a preguntar. Y acá también, generalmente, apréndanse, esto no es como que sea necesario que se aprendan cada cosa, ojalá lo hagan, pero entiendan, o sea, cómo se activa, o sea, dónde se llega, de dónde parte, a dónde termina, cómo, qué sustancias son procoagulantes, qué sustancias son anticoagulantes, cómo se forman los productos de degradación de fibrina, de dónde parte la fibrinolisis, qué activa qué cosa. Es decir, lo más así que realmente les permite a ustedes entender el tema. ¿Cuáles son los factores de la coagulación vitamina K dependientes? Eso también seguramente se lo van a preguntar. Y ya, creo que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta o algún aporte. Los escucho. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se da el proceso de retracción del coágulo? ¿El proceso de qué? De retracción del coágulo. Retracción del coágulo, pero eso es relacionado con o sea, con la hemostasia, o lo preguntas desde el punto de vista de la prueba como tal en hematología, porque la prueba de retracción del coágulo, o sea, es un fundamento que se realiza en el laboratorio de hematología, ver qué tanta retracción hay en el coágulo, que es una prueba en donde se utiliza o sea, se utiliza un tubo. Entonces, una vez ya se haya formado el coágulo, ese se retrae y expulsa suero. Entonces, la interpretación de los resultados se hace a la hora en donde se produce una retracción del coágulo aproximadamente del 40%. Entonces, esa retracción del coágulo es importante hacerla en el laboratorio porque eso te va a permitir a ti evaluar la función plaquetaria. ¿Por qué? Porque para que se pueda retraer el coágulo se necesita de una proteína que está presente en las plaquetas, que yo mencioné dentro de las características. Había dicho que estaban unas proteínas contráctiles como la miosina y como la actina, tina y miosina, y también está una trombostenina. La trombostenina te va a permitir a ti retraer el coágulo. Entonces, si tú haces una retracción del coágulo y la retracción del coágulo no es eficaz, tú dices, no hay plaquetas, porque no hay trombostenina que las producen las plaquetas. Entonces, eso te permite a ti evaluar la retracción del coágulo, la función plaquetaria. Eso te permite evaluar eso, la función plaquetaria, porque las plaquetas producen trombostenina y además producen ATP. El ATP también participa en ese proceso. Entonces, pues realmente eso, no sé si lo estabas enfocando en eso o tenías otro enfoque diferente. No, sí lo estaba enfocando en las pruebas de laboratorio. Gracias. Vale, listo. No sé si hay otra pregunta o de pronto si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro o tengan una pregunta en general, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, antes que se vayan, no sé, les voy a decir una última cosa que es muy importante. Miren, una vez ya se haya producido el coágulo sanguíneo, acá, o sea, ya pasó la vía intrínseca, la vía extrínseca, se llegó al activador, se llegó acá, se llegó al activador de la protrombina. Luego convirtió la protrombina en trombina, que convirtió el fibrinógeno en fibras de fibrina, que son las fibras de fibrinas entrecruzadas, que es lo que tiene el coágulo. ¿Qué es el coágulo? El coágulo sanguíneo, como les dije, es las fibras de fibrina que están arropando plasma, que están arropando las células, que están arropando pues las plaquetas también que se encuentran ahí. Eso es el coágulo. Entonces, cuando ya se ha formado el coágulo sanguíneo, pueden ocurrir dos cosas. Primero, a ese coágulo lo pueden invadir los fibroblastos, que después van a formar un tejido conectivo por todo ese coágulo, o ese coágulo se puede disolver. Entonces, la evolución natural o digamos habitual que tenga ese coágulo que se va a formar va a depender
de la invasión de fibroblastos y también del factor de crecimiento que segregaron las plaquetas, como le dije anteriormente. Entonces, ese proceso es lo que realmente explica cuál es digamos, la ruta que tiene ese coágulo. O sea, ya tú formaste el coágulo, pero ahora ¿qué pasa? Puede disolverse o el tejido los fibroblastos lo arropan, forman un tejido fibroblástico alrededor de él y pues toma un rumbo completamente diferente. ¿Ok? Entonces no sé si esa parte quedó clara, porque esa pregunta que hizo la compañera también es importante, porque eso también se los pueden llegar a preguntar. Pero ya saben, ¿qué evalúa la retracción del coágulo? La función plaquetaria. ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen una proteína que participan en la retracción del coágulo, que es la trombostenina. Esa pregunta también se las podrían hacer. Bueno, entonces si ya todo quedó claro, podemos dejar hasta acá. Y nos estamos viendo para la siguiente actividad que vaya a realizarse, que creo que va a ser el otro martes, que el doctor dijo sobre la biofísica de la circulación que están dando en hemodinamia. Entonces, espero que les haya gustado. Voy a subirle las presentaciones aquí en el mismo canal de monitorías, y les voy a subir también las de renal y algunos archivos que tenga sobre esto que les sirva para el parcial. Bueno, buenas noches. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias.